Bien, vamos a ver ahora una variante de la defensa eslava, cuando las blancas juegan en la jugada 6 caballo E5 y las negras juegan en la jugada E6, que es la jugada más principal. Caballo BD7 es una de las más modernas, pero lo vamos a ver mejor con el tablero, ¿vale? Venga, vamos. D4, D5, C4, C6, caballo F3, caballo F6, caballo C3, D por C4, empezamos la eslava, A4 para evitar B5, alfil F5, y aquí recordad que E3 es otra de las jugadas principales y en este vídeo vamos a tocar la jugada caballo E5. La idea de caballo E5, pues además de recuperar el peón en C4, que es un plan obvio, las blancas preparan la jugada F3 seguido de E4. Este es el plan principal que tienen las blancas en esta posición. Si consiguen F3, E4, ganarían un tiempo atacando el alfil y crearían un centro de peones muy fuerte que, bueno, daría ventaja de espacio y una partida bastante fácil a las blancas. Aquí existen varias jugadas para las negras. En este vídeo vamos a ver la jugada E6. Solo a modo de recuerdo, os digo que caballo BD7 es otra jugada que podéis ver en otro vídeo y que es también muy interesante. Vamos a ver entonces E6. Es una jugada muy natural. E6 permite la salida del alfil a su casilla natural, que en esta línea suele ser la casilla B4. ¿Por qué B4? Pues porque ya no puede ser atacada por ningún peón. Normalmente el peón en A2 se puede colocar en A3 y atacar el alfil, pero en este caso el peón ya está en A4, con lo cual ha dejado la casilla B4 libre y permite que el alfil salga a esta casilla. Las blancas después de E6 pues juegan F3. Otro tipo de jugadas se han intentado pero no tienen demasiado sentido. Por ejemplo E3, pero bueno, caballo BD7 por ejemplo daría un juego muy fácil a las negras, la verdad. Así que el blanco debe de jugar E3 preparando E4. Ahora las negras juegan caballo B4, alfil B4. C5 se ha intentado, es una idea que Kramnik popularizó y jugó varias veces, luego incluso Anand también contra Topalov, pero yo la veo una jugada un poco triste, sinceramente. A pesar de que lo han jugado grandísimos jugadores, creo que el negro solo aspira a tablas y llegan a muchos finales donde las negras sufren un poquito para entablar. Vamos a ver las jugadas principales, serían E4 atacando el alfil, alfil G6 y ahora sencillamente alfil E3 protegiendo el peón de D4, C por D, dama por D4, dama por D4, alfil por D4, caballo F7 es una jugada importante minando el caballo de E5 y preparando la salida del otro caballo a C6, si es que este caballo, por ejemplo, retomase en C4 para evitar el cambio. Ahora las negras jugarían caballo C6 y sus caballos quedarían muy bien colocados. Así que el blanco suele tomar en D7 y tras caballo por D7, alfil por C4, llegamos a una posición donde las blancas tienen sin duda una pequeña ventaja. El alfil de G6 está fuera de juego, dando contra un auténtico muro con los peones de F3 y E4 que están muy sólidos. Le va a costar bastante volver y además de esto el blanco tiene el toque en el peón de G7 que no permite fácilmente al alfil de F8 desarrollarse. Y por si esto fuera poco, pues las blancas tienen también más espacio, más piezas desarrolladas, en fin, que las blancas están un poquito mejor. La práctica ha demostrado que no es fácil, que las negras juegan para entablar y tienen buenas posibilidades de hacerlo, pero desde luego es una línea un poquito triste, creo yo. Bueno, para jugar, si jugáis algún día por el campeonato mundial, pues os la podéis plantear para intentar aguantar con negras, pero en principio yo no la recomiendo. Así que vamos a ver la jugada principal, alfil B4, clavando el rey al caballo y luego el rey en E1. Y aquí, claro, las blancas tienen que tomar una decisión importante. Existen varias jugadas. Se ha intentado una jugada extraña como G4, pero bueno, las negras tienen muchas opciones. El alfil en ningún caso va a ser cazado. Por ejemplo, veamos algo como alfil G6. Ahora el blanco jugaría H4 con idea de H5, pero las negras tienen suficiente contrajuego de varias maneras. Por ejemplo, con la jugada C5, muy interesante. Y ahora sí, por ejemplo, H5, el negro tiene montones de jugadas interesantes, además muchas de ellas muy simpáticas, como alfil C2.
regalando el alfil para luego tomar tranquilamente en D4 y el negro no tendría ningún problema. Otra jugada que también es graciosa, alfil D3, que también es bastante razonable, curiosamente. Así que, bueno, hay muchas jugadas interesantes para las negras, incluso alfil por H5 es una jugada razonable aquí. Creo que las negras no tienen demasiados problemas. También existe contra G4 caballo D5, que también es muy interesante. Se ha jugado algunas partidas, y contra dama D2, dama H4 jaque, y después alfil G6, también es posible. Así que el blanco normalmente juega caballo por C4, que es un intento un poquito más moderno, o juega E4, que es la variante principal. ¿Qué pasa si caballo por C4? Pues bueno, puede pasar que lo que me pasó a mí, que nos olvidemos de que existe un truquito muy importante y entonces nos asustemos. Esto fue lo que me ocurrió a mí, que en una partida, después de haber jugado ya la jugada buena, que es enroque corto, esta es la jugada buena, guardando el rey, y ahora la clave está en recordar que contra E4 las negras tienen un sacrificio de pieza muy bueno, pero un poquito atípico en esta línea. Bueno, no atípico, pero claro, en esta posición en concreto funciona muy bien. Caballo por E4, F por E4, dama H4 jaque, y ahora las blancas tienen única jugada rey D2, otras jugadas pierden directamente, por ejemplo G3 perdería por dama por E4, jaque, seguido de dama por H1, y el caballo recordad que siempre está clavado y no puede capturar la dama. Por eso el blanco necesita rey D2, y ahora las negras capturan dama por E4 y tienen una compensación fantástica. Tienen dos peones ya ahora mismo, dos peones por una pieza, y además el rey blanco en D2 pues está en una situación muy comprometida. El peón de D4 también suele caer, y el negro puede seguir con torre D8 también, atacando el peón, poniendo mucha presión. Pero claro, ¿qué ocurrió? Que no recordé este truquito, y en lugar de jugar enroque, jugué D por C5, jugué C5, que es una jugada mala, y ahora tras la sencilla D por C5 se produjeron cambios de damas, y después de E4, claro, ya los sacrificios sin las damas en el tablero no van a funcionar, y llegué a un finalito que, bueno, tuve que jugar bastante preciso para entablar, la verdad. Así que recordad, enroque corto muy precisa, si E4, caballo por E4 en este caso, para que la dama entre con jaque en H4, y el blanco ha intentado rey F2, pero bueno, ahora ya las blancas pierden un tiempo importante para jugar la jugada E4, que es una jugada que gana espacio, que gana un tiempo al alfil, pero bueno, tampoco es el fin del mundo E4, o sea que con negras tenemos varias opciones. C5 es la jugada más crítica, y tras E4 incluso tengo también una partida muy interesante con alfil por C3, B por C3 y alfil por E4 contra Anish Giri, una partida muy interesante que terminó en tablas. O también se ha intentado alfil G6 y contra caballo A2, pues caballo C6, y después de nuevo existen muchos sacrificios en E4, es un sacrificio que tenéis que tener muy en cuenta, tanto con alfil por E4 como con caballo por E4 muchas veces. Así que la jugada principal después de F3, alfil B4, no es caballo por C4, sino que la jugada es E4 directamente. Ya que hemos preparado E4, pues la hacemos. Las negras tienen que sacrificar ahora sí. Si jugasen otra cosa como alfil G6, las blancas tendrían un juego comodísimo aquí. Con este centro de peones podrían desarrollar sus piezas con alfil E3, con alfil por C4, y el blanco sin duda está un poco mejor. No es que gane la partida todavía, pero está un poco mejor. Así que contra E4 lo que recomiendo es el sacrificio alfil por E4. Ahora el blanco debe capturar el alfil. Se ha intentado, y además me lo hicieron a mí también, tengo bastante experiencia en esta línea, la jugada caballo por F7, que fue un shock en la partida. Ahora ya después de analizarla, después de rey por F7, F por E4, se puede capturar el peón de E4, aunque parezca muy peligroso, pero no pierde de inmediato, y es un peoncito que ganamos. La línea seguiría con dama H5 jaque, G6, dama F3, caballo F6 nos conseguimos cubrir, y ahora tenemos cierta presión en el punto D4, y el caballo va a venir a D7 reforzando al otro caballo, y las negras tienen una posición que es suficientemente buena para estar probablemente incluso mejor. También pueden tener el plan de torre F8 o torre E8, seguido de rey G8 en algunos momentos. Así que tienen un poco de ventaja material y tienen buena posición objetivamente.
Y tras la normal, f por e4, caballo por e4. Dama f3 no funciona demasiado bien, se llegan a mínimo unas tablas para las negras forzadas, con dama por d4, dama por f7, rey d8, alfil g7, un sacrificio muy bonito. Y ahora el negro puede elegir entre rey c8 o caballo por g5, que lleva a las tablas directamente, tras dama por g7, alfil por c3, b por c3, dama por c3 y hay jaque continuo, por ejemplo, rey e2, dama c2, rey e3, dama e4, rey d2, dama d4, dama c2, rey c2, dama f2, jaque, etcétera, etcétera, con tablas por jaque continuo. Si las negras intentan jugar a ganar, suelen perder, y si las blancas lo hacen, también pierden. Así que tablas por jaque continuo. En lugar de dama f3, que son tablas, o por lo menos más o menos tablas, también el negro puede aquí jugar rey c8 si quiere jugar a ganar, que lleva una posición aproximadamente igualada. Y tras la normal, alfil d2, se llega a una posición muy compleja, tras dama por d4, caballo por e4, todo esto es más o menos forzado, la verdad. Dama por e4, jaque, dama e2, única jugada, porque el caballo está amenazado. Ahora viene alfil por d2, jaque, rey por d2, única jugada, dama d5, y llegamos a una situación donde las negras tienen 4 peones ahora mismo por un alfil. El rey blanco está en una situación bastante comprometida. Tiene que elegir ahora si se coloca en c2 o en c3. Si se coloca en c2, pues permite en muchas ocasiones algo como caballo a6, caballo b4, jaque. Si se coloca en c3, pues claro, está un poquito más expuesto y puede permitir a la larga jugadas como b5. Por su parte, las negras suelen enrocarse en corto y los cambios de damas, dependiendo de la situación, pues favorecen a uno o a otro, pero no está muy claro a quién favorecen en cada caso. O sea que son posiciones bastante complicadas, hay muchas partidas de grandísimo nivel y también se ha jugado pues por los mejores jugadores del mundo en alguna ocasión. Por ejemplo, tras rey c3 enroque corto, dama e3, b5 es una de las líneas críticas, o rey c2, caballo a6, caballo por c4, enroque corto, con, como he dicho, pues posición muy compleja. Espero que hayáis aprendido algo y muchas gracias.